Muy buenos días a todos. Es para mí un motivo de alegría y de cierta inhibición al mismo tiempo esta invitación a ser parte de este primer congreso de educadores de la Orden Mercedaria de toda América Latina, y entiendo que también hay algunos educadores de España. Y digo con cierta inhibición porque me convidaron hace un año, no es muy usual, lo que habla inmediatamente de una larga y cuidadosa preparación de este encuentro, y además me dejaron total libertad sobre lo que yo pudiera ofrecer a esta reunión. Me siento entonces muy honrado, muy agradecido de tanta confianza, y al haberme invitado con tanta anticipación, interpreto dos cosas: esta larga preparación por ustedes y mucha importancia, aunque estos 3 días de reflexión de una orden educadora en nuestra parte del mundo. Bueno, yo interpreté esta invitación en los términos bastante amplios que pueden ver en la lámina, y espero que lo que vamos a compartir sea lo más útil posible. Esa es la intención. Y armonice, conecte con preocupaciones, con acciones, con expectativas que ustedes trabajan cotidianamente en sus colegios, en sus obras, en educación. Y antes de comenzar, para conectar mínimamente esta mañana santiaguina helada, especialmente para los que vienen de más al norte, quisiera, para despedirnos un poco y conectar, que nos demos 4 minutos en que cada uno conversa con su socio, compañero, compañera, colega del lado. ¿Qué es lo que le preocupa? Es un título, lo que sale así instantáneamente. ¿Qué es lo que le preocupa más hoy día en su accionar en educación? ¿Qué es lo que constituye lo que es su foco de preocupación? Yo puedo adelantarle, yo soy un decano de educación. Todos los que trabajamos en esa facultad estamos totalmente focalizados, obsesionados por formar a unos profesores que sean capaces de responder a los desafíos siglo XXI de la educación escolar en Chile. Así que sin mayor cálculo, un ping-pong con el socio, la compañera, el compañero, colega, un par de minutos. ¿Qué es lo que hoy día les come el espíritu en educación? Yo les voy a preguntar después sobre cuáles son esos títulos. Como es usual entre educadores, podríamos seguir el resto de la mañana, por supuesto. Un voluntario, una voluntaria. Vamos a tomar unas 3 o 4 opiniones así rápidamente. Por favor. Escuchando acá las inquietudes, ¿verdad?, de nosotros.
cómo enfrentar precisamente los cambios en la sociedad, los intereses de las generaciones que van subiendo ahora. Es un reto grande también las razones por las cuales se quiere entrar en esa vocación de ser maestro. Hasta qué punto muchos lo ven como una vocación, hasta qué punto lo ven como un medio de ascenso a otro tipo de profesión que quieran. También el problema de la educación, que en la práctica, aunque no se dice, en la práctica se ve como un mero reproducir de individuos que sustenten un determinado estilo de vida y modelo de sociedad, de política y de economía. También el ver el problema de la fragmentación de las diferentes agendas en lo político, en lo económico, y se ve la educación como algo, yo no diría ni secundario, como terciario casi, en el que no se ve la importancia, no se ve la educación como motor de futuro en el presente, sino como algo, una especie de fábrica que lo que va a hacer es mantener las cosas tal y como están. El reto de la tecnología, que en principio se nos fue vendiendo como un medio, y ahora la tecnología pretende prescindir del educador y constituirse entonces en una, por decir así, en una manera de seguir produciendo ahora seres humanos a un costo más económico que sigan sustentando el mismo sistema. Muchas gracias. Muchas ideas, muchas preocupaciones. Los intereses de los jóvenes, la vocación docente, la agenda de políticas y el lugar subordinado de la educación, tecnología y educadores. Mucho. Que constituye algo que les toma su energía, su visión, su preocupación hoy día como educadores. Sí, por favor. Vou falar em português. Não há problema. Conversamos aqui, existe uma desvalorização do educador e com isso não há uma atração de pessoas procurando serem educadores, professores, etc. É uma autoestima muito reduzida do próprio profissional, do educador. Ele não sente prazer em ensinar porque não se sente valorizado. Isso está sendo muito comum no Brasil, essa experiência. E partilhando a experiência da Venezuela, falta uma integração entre escola e família. E também professores que não são formados para isso. Tem outras profissões e exercem o professorado, mas não são preparados para isso. Muchas gracias. Dos grandes problemas. Desvalorización, poco reconocimiento de la figura del educador y el segundo. Familia y escuela. Y como la formación de profesores tradicional en América Latina, en Chile es igual, no prepara para esa conexión hoy día tan delicada. Vamos a pasar por ahí. Cambiamos de lado, sí. ¿Cómo buscar estrategias para que el maestro, la maestra, se involucre y forme parte o se enraíce con la institución mercedaria? Para que ellos se involucren más, den sentido de pertenencia a la orden mercedaria y desde ahí puedan trabajar con mayor cariño, con mayor entrega, con amor. Tal vez eso falta. ¿Qué estrategias me gustaría? Estoy seguro que eso va a ser uno de los ejes de reflexión y búsqueda de estos días. Sin duda. Ustedes trabajan con profesionales formados contemporáneamente, sometidos a las presiones y requerimientos de la sociedad más amplia. ¿Cómo conectarlos con la vocación de la orden, con la misión de ustedes como educadores?
Gracias a Dios. Sí, por favor, colega. Nosotros Vamos a recoger dos. vamos a sacar unos cuatro problemas. Particularmente para Ecuador, políticas educativas de gobiernos para los colegios particulares y religiosos es una preocupación. Segundo, los códigos de la niñez y la adolescencia, que creo que es regional, no solamente local para Ecuador. Pero usted como maestro no puede mirar al estudiante ni exigirle porque es violación a un derecho. El deterioro familiar, que creo que también es común. Y el cuarto, que el padre ya nos ha adelantado, el descompromiso total o parcial del maestro. No quiere colaborar, es decir, es un descompromiso total. No hay un sentido de pertenencia y de identidad institucional. Es decir, decimos así como la Biblia, ¿no? Es un asalariado más. Eso para. Muchas gracias. No, Brasil, sí, por favor. No Brasil se depara com questões de conflito em relação à disciplina dentro da escola. Essa indisciplina pode ser, a gente fica fazendo uma reflexão como sendo reflexo daquilo que é vivenciado na família, famílias que vivem situações de conflitos internos, que geram pessoas, crianças e adolescentes e jovens com grandes dificuldades de seguir normas, regras, de estabelecerem metas para si. E por isso também essa disciplina gera dificuldade de aprendizagem e em várias escolas, sobretudo nas escolas públicas, mas se depara também com esse fenômeno nas escolas particulares, o fenômeno da violência na escola. Muchas gracias. La última cosa. Sí, allá y acá. Tres cuestiones. Chile. Una, ¿cómo superar? Digo que eres de Chile. ¿No? La vecina de Argentina. Vecina. ¿Cómo superar el malestar, las visiones pesimistas y la culpabilización del otro en aquellos que hacemos lo educativo como docentes, ¿no? Cómo recuperar entusiasmo y pasión por la misión. Por otro lado, también cómo acortar la distancia entre las opciones y los posicionamientos y lo que pasa en la práctica, sea la práctica institucional, la práctica de aula, el acompañamiento concreto. Y en tercer lugar, qué dificultades va trayendo la distancia entre los educadores que están en instituciones que proveen espacios de reflexión y posibilidad de analizar la práctica, y aquellos educadores que no tienen esa oportunidad. Muchas gracias. Bueno, en Chile, lo que no comparto es que nosotros estemos totalmente comprometidos con el trabajo docente. Yo me siento súper comprometida con mi labor, pero sí también siento que tengo inquietud en cuanto a estas estrategias de transmitir la educación a los niños en el sentido que sea más significativa. Siento que estamos en un momento de traspasar, pero siento que en ellos no tiene un significado para su vida, para la sociedad. Y eso también involucra que se deshumanice la educación.
Muchas gracias. Impresionante el rango de asuntos, de nudos que en 5 minutos surgen. Muy interesante además las distintas voces nacionales, sensibilidades y qué está afectando y qué duele más en un sistema escolar y otro. Creo que lo que se ha levantado toca varias de las dimensiones que mi exposición va a tocar, que tienen que ver con esta relación entre cultura, sociedad y educación. La educación trabaja dentro de algo mucho mayor y que tiene que tomar muy en cuenta, que aquí salió desde varios puntos de vista como preocupación, nudo, el nuevo aprendiz, salió desde varias partes, la nueva familia que se relaciona con la educación, las políticas, la tecnología, el educador y su formación y su motivación, su compromiso y lo que siente como reconocimiento o no desde afuera y cómo eso impacta en su quehacer, que en algunos contextos, que fue puesto muy fuerte, lleva a total descompromiso, una relación funcionaria, y en otros lo contrario. Creo que, bueno, salió también explícitamente la pregunta mucho más interna, más de este grupo, respecto a estos educadores. ¿Cómo hacemos que se comprometan con nuestra misión, nuestro carisma? En fin. Bueno, muy importante para mí este levantamiento, pero estoy seguro que es tan importante para ustedes mismos verificar en qué sintonía estamos y cuán común son nuestras preocupaciones. Bueno, yo en la hora y un poco más que vamos a compartir, voy a intentar abordar lo que está en el título y siguiendo un esquema como el que está en la lámina. La educación vive en un contexto mayor que no es solo el de cada sociedad representada aquí esta mañana de nuestra región, sino también de una época. El contexto no es solo la sociedad nacional, el contexto es el tiempo que vivimos. Cuando la Iglesia habla de signos de los tiempos, está apuntando a unas condiciones de la época. Y eso voy a tocar en el primer punto. ¿Cuáles son los rasgos de esa época que nos toca vivir desde naciones con muy distintos niveles de desarrollo, pero viviendo al interior de una misma cultura, que desde la educación tenemos que tener muy en cuenta porque nos impactan directamente? El segundo punto es una especificación de eso. Vamos a identificar un conjunto de actores e instituciones donde este cambio de época impacta especialmente. De modo que los dos primeros puntos van a estar, dicho en forma sencilla, mirando el afuera de la educación, o la atmósfera en la que nos ubicamos como educadores y dentro de la cual respiran nuestros alumnos, nuestros profesores, nosotros mismos. En el punto 3
desarrollos en la educación, nos vamos a pasar al mundo de la educación. Cómo la educación está reaccionando, actuando respecto a este contexto mayor. Y ahí vamos a recorrer las políticas, vamos a poner un foco en el adentro de la educación, mirando contenidos, tanto conocimiento como valores, relaciones, y vamos a ver los datos principales para América Latina, y algunos de ellos en comparación con otras partes del mundo, respecto a coberturas, calidad y equidad. De modo de compartir un mapa sobre qué ha pasado en los últimos 15 años en esas dimensiones. En el punto cuarto vamos a examinar la evolución de las políticas de inclusión en el mundo educativo. Yo interpreto leyendo algo sobre la orden mercedaria que la inclusión es una traducción del carisma original de preocupación por los cautivos. Los cautivos de hoy día son los marginados, los que están afuera y abajo, y siendo el tema de la inclusión importante políticamente, muy importante educacionalmente, y apelante directamente al carisma de la orden mercedaria, creo que es de interés y tiene mucho sentido mirar esa dimensión de las políticas educativas, del pensamiento de la educación hoy en día. Ese es el recorrido que vamos a hacer. Como siempre hay más láminas y contenido del tiempo que se tiene, así que vamos a pasar por algunas rápido para hacer hueco y detenernos en algunos puntos más importantes. El contexto mayor de época es que estamos en lo que se llama la condición de unas sociedades globalizadas y del conocimiento. Esto lo dicen los mundos expertos en ciencias sociales, pero también la conversación cotidiana en los medios y en el mundo de la educación y en cualquier ámbito ciudadano. Un alcance sobre globalización. Piensen ustedes que comercio internacional y conexión de la producción a nivel intercontinental existe desde hace mucho tiempo, existe desde el siglo XVI. En cambio, la globalización es sobre eso otra cosa, muy distinta. Y eso es lo que destaca la cita de este gran sociólogo contemporáneo, Manuel Castells, que tiene la definición que están leyendo. Lo que define la época que vivimos y que hace que hablemos de sociedades y de mundo globalizado es esta capacidad de coordinación de acciones en tiempo real, a cualquier distancia. Es irrelevante el espacio. Esa es la esencia del momento que vivimos. Y eso no existía hace 15 años. Hace 15 años no existía. Y hoy día ordena cómo la punta productiva del mundo funciona. Empresas que contratan a su ingeniero en Calcuta o Bombay porque valen 1/10 por hora que los de Estados Unidos o los de Chile. Empresas chilenas contratan programadores de software que están en la India porque valen 1/5 que los que valen en Santiago y trabajan en tiempo real. Es como si fuera una misma línea de producción ubicada aquí en la Florida de Santiago, pero resulta que está distribuida
por el mundo. Y eso no estaba hace 15 años, y está hoy, y tiene innumerables consecuencias. Como decía, hay dimensiones del patrón moderno, como se habla en ciencias sociales, en economía, en sociología, en ciencias políticas, en historia, que vienen con nosotros desde hace mucho rato. Como les decía, redes globales de comercio, piensen en los mercados de esclavos y el funcionamiento de la economía algodonera del sur de Estados Unidos del siglo XVIII y XIX. Bueno, sobre ese patrón histórico hay unos rasgos nuevos, y eso es lo que tenemos que aquilatar. Lo que mencionaba recién es imposible sin unas tecnologías de información y comunicaciones que están a la base de estas posibilidades de coordinación de la acción humana a una escala completamente nueva y que nos deja atónitos. Y a la base de eso, por supuesto, unas capacidades de traducir la ciencia en tecnología mucho más rápidas que antes, cada vez más rápidas, y que hacen que se hable de unas economías basadas en el conocimiento, porque producimos y nos organizamos de manera que cada vez más usan el conocimiento en forma intensa. Hay también en el último punto de la lámina, hay también unas consecuencias en el ámbito político, de expansión de la democracia, de expansión de las libertades individuales. Vamos a ampliar sobre esto. Los cambios que trae como aceleración del patrón moderno propio de la sociedad globalizada, y que otra forma de rotularlo es: estamos ya no en la sociedad industrial, sino que en la sociedad del conocimiento, son muy profundos. Tocan aspectos que salieron inmediatamente en la reflexión inicial de ustedes. Impactan a los actores, impactan las categorías de nuestro pensamiento, impactan cómo organizamos el tiempo, impactan sobre nuestra noción de espacio, etc. A la base, esto: una revolución en la información, en sus volúmenes, en la velocidad de su tráfico, en su impacto sobre nuestro quehacer nacional. Y un aceleramiento que no para, que la especie humana no ha conocido antes, en la tasa de cambio, en la velocidad con que esta expansión de la información impacta sobre otras dimensiones de lo social, lo económico, lo cultural, y que no hemos conocido antes. Nunca hemos, como especie, no hemos estado en una situación como la que estamos ahora, nunca. Hay que aquilatar eso, hay que tomarle el peso. No hay precedente, estamos en aguas no surcadas.
Miren esto. En 5.000 años, el cuadradito azul. En un año, el verde. En términos de volumen de información producida por la sociedad humana. Esto ya está trazado, un cuadro del BID del 2010, tenía información hasta el 2008. Imagínense, 5 años después, esta línea debe ir por aquí. Total de dispositivos conectados a Internet. ¿Qué número es? ¿1.000 millones? ¿Son 5.000? Por 5. O sea, cuando uno dice aceleración de la tasa de cambio, está hablando de eso. Quienes se decía, me dice que 5.000 millones de dispositivos conectados a Internet, o sea, no, se nos acabó la tarea. Nos salimos para los caños. Número mensual de búsquedas en Google, eso que usamos todo el tiempo. Me acordé, conecté con... Hace un par de inviernos estuve en una actividad académica en Toronto y pasé frente a una parroquia católica que tenía un lecherito. Toronto tiene, es lo más diverso en términos de... La mitad de su población no nació en Toronto. La mitad de la población de Toronto no nació en Toronto. Imagínense la diversidad sociocultural. Bueno, y esta era una parroquia que decía: aquí se responden las preguntas que no responde Google. Bueno, estamos recurriendo mucho a Google en el salto. Pasando con el tiempo, que desde la mirada de la educación es muy, muy importante tener presente. Cuando la sociedad no cambia explosivamente, rapidísimamente, la proporción entre tradición y proyecto es en favor de la tradición. Cuando los educadores teníamos la tarea de comunicar un legado a la nueva generación, sigue siendo eso, no ha cambiado eso. Y la sociedad cambiaba más lentamente. La tarea de la educación era más, entre comillas, fácil, más clara. Cuando esa proporción entre tradición y proyecto, el futuro, lo que viene, porque está en estado de fluidez la forma en que vivimos, la tarea de la educación se dificulta enormemente. Porque no sabemos cómo va a vivir la próxima generación en 25 años más. Porque hay más incertidumbre, está más abierto. Al cambiar esa proporción y estar más orientada al futuro, con muchas preguntas de cómo nuestros alumnos de básica, la primaria de hoy, van a vivir en 25 años más. Si lo que estábamos observando sigue a esa velocidad de cambio. La educación es siempre conservadora y es siempre una apuesta sobre el futuro, y en ese sentido innovadora, adelantada, es bifronte. Mira como Jano, mira hacia atrás y mira hacia adelante.
La educación es un diálogo entre dos generaciones. La generación adulta elige un legado que quiere comunicar a la que viene, pero además tiene una apuesta sobre cómo quiere que vivan sus hijos más adelante. Y por eso, desde esa perspectiva, esta relación es muy clave. Y lo que la época está cambiando es que esto pesa menos respecto al proyecto, lo que viene. Lo que viene es incierto. Muy decisivo, muy desafiante, muy inesquivable. Está como cambio en la ecuación entre tradición y cambio. Esta imagen de la globalización como coordinación a través del mundo, la imagen que vi económica, productiva, pero piénsala en términos culturales, en términos de sentidos, de valores, de costumbres. Y el impacto es parecido. Vamos a verlo más adelante, pero uno de los rasgos que constituyen a nuestros nuevos alumnos es que su imaginario, a diferencia del pasado, que era muy controlado, hoy día está desbocado completamente, porque tienen acceso instantáneo al ancho, a la profundidad, a la belleza, ¿verdad? Y a la maldad de todas las culturas. Eso sí, la desaparición de la distancia, mirada culturalmente, a través de las dos pantallas que vamos a examinar en un momento, la de los computadores y la de la televisión, significa imaginario sin límites. Eso es, desbocado sin límites. ¿Qué hace la educación respecto a estudiantes cuya visión, no digamos comprensión, es otra cosa, cuya visión no tiene límites? Piensen cómo era antes, piensen cómo fuimos educados nosotros, la generación que está aquí, respecto a eso. Y el cuidado que había en la familia y en la educación, y en los medios, y en la sociedad, por esos límites. ¿Qué es lo que un niño de 8 años puede ver y oír? O de 6, o de 14. Muy controlado. Y hoy día no tiene ese signo. En la mayoría de los casos. No me voy a detener en esta, échenle una mirada a esta lámina. Está muy cerca de ustedes. Salió inmediatamente en la conversación inicial. Gran cambio en esta institución, gran, profundísimo cambio. Con un impacto sobre educación enorme, porque la sociedad necesita de unas capacidades de socialización, dicen los sociólogos, que si no está en esa institución, se la cobra educación. Y ustedes lo viven cotidianamente. Como dijo la educadora de Brasil, una niñez que no llega con disciplina, que no llega, en lenguaje de educadores chilenos, no llega normalizada, no está dispuesta, o sea, no sabe estar en silencio, cumplir unos horarios, tomar unos turnos en la conversación entre varios, conceder la autoridad al profesor. 10, 15 prerequisitos antes de comenzar a estudiar la recta o las primeras letras. Y a la base de esta transformación de la familia, unas fuerzas
incontrastables, parte de la época. La mujer trabajando, la posibilidad de control sobre el número de hijos, la separación entre conyugalidad e hijos, etc. Vamos a pasar varias veces sobre el cambio de los jóvenes. Cultura propia. La categoría jóvenes no existía antes de la Primera Guerra Mundial. Un gran historiador inglés del siglo XX, Hobsbawm, dice: uno de los inventos del siglo XX es la categoría juventud, como un actor social parte, muy alimentado por el mercado, que lo distingue como un tipo de consumo y promueve la categoría cultural de jóvenes. En educación, una de las cosas importantes a destacar es que la relación de los jóvenes con la tecnología, de la cual son nativos digitales, ¿verdad? No he oído esa expresión, hace que haya una onda subversiva en la relación entre jóvenes y cultura escolar y profesores que se basa en esto. Hay ámbitos importantes de la cultura que los jóvenes manejan mejor o antes que una educación que todavía se está adaptando a eso. Y eso es subversivo, altera el orden. Sucede que saben más que los adultos sobre algunos aspectos de esa cultura. Y aquí vamos a hacer una ventana importante. Cambian los valores. Los valores son la base de la educación. Un gran sociólogo, Basil Bernstein, con teoría válida y profunda sobre lo que la educación sociológicamente dice. La educación inserta los contenidos sobre el mundo, sobre el conocimiento, los inserta, los anida en un discurso, en un mensaje que es moral. Antes de enseñar ecuaciones, antes de enseñar el concepto de representación política, antes de la célula en biología, tienen que haber unos niños y niñas dispuestos a aprender con un adulto en un espacio públicamente controlado. Y eso es normativo, eso es moral, eso es valores. Primero los valores. Adentro de ellos el mensaje instruccional de la educación, dice esa sociología. Entonces es muy importante ver esto. Y sobre esto quiero compartirles los resultados de una encuesta mundial de valores que se viene haciendo desde hace 25 años. El estudio mundial de valores. Y que mapea las distintas regiones del mundo respecto a unas preguntas clave. Que son las siguientes. El líder del estudio es un sociólogo americano, se llama Ronald Inglehart. Si les interesa más, Google, van a Google y buscan Inglehart, encuesta mundial de valores, y mucha información y la esencia de lo que vamos a ver inmediatamente. Bueno, y esta encuesta mundial de valores distingue entre valores tradicionales, por un lado, que consisten en eso, gran importancia de la religión y la familia, respeto a la autoridad y nacionalismo, y valores seculares, ese primer eje,
tradición y secularismo, decrece la importancia de religión y familia, menor respeto a la autoridad, tolerancia al divorcio, al aborto, eutanasia y minorías sexuales. El eje tradición, secularismo, al que se agrega valores de la sobrevivencia. Estos son los valores de la sociedad pobre, primitiva, campesina, cuando el problema es el agua y la leña y que a uno se le caen los dientes antes de los 30 años. Esos son los valores de la sobrevivencia. Y se teme a los extranjeros. Y ese eje va desde esa situación, la leña, el agua, la sobrevivencia, al gran desarrollo económico, donde, dice esta encuesta, comienzan a predominar valores post-materialistas. Cuando ya está resuelto el agua y la calefacción y todo eso, los seres humanos comenzamos a pensar en otras cosas, a valorar otras cosas. Y se hace invisible el tema de la sobrevivencia. Y nos ponemos más individualistas y pensamos en la autorrealización. Y los valores son esos: bienestar personal, calidad de vida, libertad individual, respeto a la diversidad, igualdad de género. Inmediatamente, desde una perspectiva como la de un grupo como este, surge: aquí hay valores y riesgos. Muy interesante lámina aquí en el eje vertical. Parece difícil, pero es sencillísimo. Acompáñenme. En el eje vertical, en la parte inferior, están los valores tradicionales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Religión, familia, nación, respeto a la autoridad. Y hacia arriba, hay un punto cero, comienzan a predominar los valores seculares, racionalistas. Veamos cuál era. ¿Ya? O sea, en el eje vertical están estos valores. En el eje horizontal, hasta el cero ahí, los valores de la sobrevivencia. La leña, el agua y los dientes. Se nos caen los dientes de los 30 años. De aquí hacia arriba somos más ricos y esos temas están resueltos y comienzan a predominar otros valores. ¿Los volvemos a ver? Esos, los postmaterialistas. Si uno aplica estas categorías al mundo, en el año 2005 surge el mapa mundial de valores. Entonces, de un minuto, sin comentarios. Los más ricos y seculares, acá. Los más pobres y tradicionales, acá, África. ¿Verdad? Pobreza total y tradicionalismo total. Aquí. Riqueza total y postmaterialismo. Los pobres. ¿Y dónde está América Latina? Fíjense dónde está América Latina, fíjense dónde están nuestros distintos países respecto a esto. Es muy interesante. Portugal es parte como de la misma configuración. Estamos en el área tradicional del mapa, valores tradicionales, ahí está nuestro catolicismo, de ahí venimos, y nos estamos desarrollando, nos estamos moviendo hacia el eje postmaterialista de las libertades individuales y de valores de la expresión del individuo. Y dentro de la región de Argentina, al lado de Portugal, están los más arriba en términos de la escala tradicional secular,
países de Centroamérica son mucho más tradicionales, el eje vertical, y algunos se mueven hacia valores de expresividad mucho más que Chile y Argentina, en el caso de Puerto Rico. Y hace sentido porque Puerto Rico es Estados Unidos. Bueno, esta línea roja la dibujaron los analistas, corresponde al mundo ex comunista. Eso incluye a Vietnam, Croacia, no sé por qué Israel está ahí. Alemania del Este, Checoslovaquia, etc. Estamos en ese lugar este movimiento epocal de los valores, los criterios más de base con que las distintas culturas definen lo bueno, lo malo, lo sublime, lo abyecto. Una caracterización de nuestra ubicación. No me corresponde a mí comentar ni al pasar del tema de la educación a temas esenciales al diálogo entre fe y cultura hoy día. Pero la gran temática en nuestra región, desde esa perspectiva, por supuesto, es cómo se relaciona nuestra fe con este movimiento hacia valores postmaterialistas, hacia secularización. Cómo nuestra tradición se relaciona con las fuerzas epocales de secularización. ¿Qué de eso abraza y qué condena? Muy a la base de la pregunta más de base de la educación católica, por supuesto. Cambia la familia, cambia a los jóvenes, cambia los valores. Si uno toma el conjunto, cambia la sociedad. Y los grandes pensadores sobre la posmodernidad se están preguntando hoy día si esto que estamos observando no está atentando seriamente contra comunidad, contra las capacidades de confianza, de cooperación y de una vida juntos que llamamos comunidad. Bauman es un gran sociólogo, pensador contemporáneo. Habla de la desprotección, la falta de lazos, como el problema más siniestro y penoso de las sociedades, esas que estaban en el extremo arriba y a la derecha en nuestro mapa de valores. Y los otros rasgos vienen de un proyecto en que trabajó un gran centro de estudios chileno y otro de Brasil en el 2007 sobre cohesión social en América Latina, y comprobó esos rasgos. Cada uno es un temazo, no voy a detenerme en ellos. Pero fíjense ustedes lo coincidente total de esto, ciencia social contemporánea, pensando sobre nuestra sociedad,
y lo que dicen los obispos, lo que dijeron los obispos de América Latina en Aparecida. Muy similar, ¿verdad? Totalmente armónico. Los dos mundos, los métodos, dos visiones, pero que están viendo lo mismo y valorando lo mismo y viendo con mucha preocupación, con un gran riesgo. Que estas fuerzas, estos caballos desbocados, dice Bauman en otro texto, no Bauman, Beck, otro alemán, otro pensador de estas dimensiones de la modernidad que vivimos. Caballos desbocados. Nadie tiene control sobre las fuerzas que estamos hablando. Nadie. Nuestra iglesia ve lo mismo. Por último, cambia muy profundamente nuestro aprendiz, entendiendo por ellos todos, no solo los jóvenes, sino también nuestro preescolar. Aquí estoy citando. Este es un gran filósofo francés que lo invita la Academia de Ciencias de Francia a pensar sobre la educación contemporánea. Una conferencia antes de ella. Y que con la misma pregunta nuestra de esta mañana responde esto. Habla de que un nuevo ser humano ha nacido.